Bien, hermanos, primera carta del apóstol Pedro a los expatriados. Algo de la carta y del autor. Pedro es un oriundo de Galilea, su hermano Andrés, y luego está también Juan y Jacobo. ¿Cuál es el propósito de esta carta? El contexto, hermanos. Esta carta fue escrita por ahí del año 64 a 65, alrededor de un evento terrible, que es el incendio de Roma. Roma fue incendiada y destruida en el año 64. Se cree que esta carta fue escrita alrededor de ese tiempo porque a partir de ese momento empieza una brutal persecución contra los cristianos. Entonces estos cristianos necesitaban reconocer y volver a entender que Cristo ya los había predestinado antes de la formación del mundo para ser santos en medio de esa persecución. Año 64. Se dice que este emperador agarraba a los hermanos, los ensartaba en un palo picudo y antes de morir los llenaba de brea y los incendiaba, y así él alumbraba sus banquetes. Una persecución brutal. Año 64-65, y fue escrita indudablemente por el apóstol Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro es un pescador que se llamaba Simón o Simeón, pero que Dios le cambia el nombre y le dice: tú te llamarás Petra, Petros, o sea, piedra pequeña, no la roca es Cristo, sino Petros, no Petra, Petros, piedra pequeña. Y así este hombre escribe esta carta a los refugiados, hermano. Estos refugiados, ¿dónde están? Bueno, están en Asia Menor. ¿Por qué están ahí? Año 64. Bueno, desde el año 34, hermanos, cuando Esteban fue asesinado, el primer mártir de la iglesia, salieron todos como hormigas de Palestina y se fueron a poblar Asia. Estas ciudades que Pedro comenta, por ejemplo, Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, todo esto son el lugar del norte de Palestina hacia arriba, son parte de Asia, hermanos. Y por supuesto, como los que mandan en ese tiempo son romanos, todas esas son provincias romanas. O sea que, como decimos en México, mire, usted está en Jerusalén o en Belén. Si usted se va derechito hacia arriba, hacia el norte, derechito, hasta topar con pared, se encuentra con Ponto, Galacia, Bitinia y todos estos lugares a los cuales Pedro y Pablo evangelizaron. ¿Por qué están ahí? Esta gente estuvo en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero después de que matan al primer mártir, y allí estuvo Pablo, que era Saulo antes, salieron como hormigas. Como cuando usted echa veneno en un hormiguero, han visto, ¿no? Salen como hormigas y se van todos, y se van a vivir a Asia Menor. A esas ciudades va dirigida esta carta del apóstol Pedro. Comenzamos, hermano. Primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Esta palabra expatriado es refugiados, parapimidemos, extranjeros, refugiados. Allí estaban los creyentes corriendo de la persecución romana y les esperaba más, hermano. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, refugiados de la dispersión. ¿En dónde? Se nos olvidó traer el mapa, pero usted se va derechito hacia el norte y se encuentra con Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ahí estaban expatriados. Y no es raro, hermanos. El cristiano metafóricamente tiene que salir de este mundo en un sentido.
vive en este mundo, pero en un sentido somos, lo dije el domingo, expatriados. No es nuestra patria. Nuestra patria está en los cielos. En un sentido somos expatriados. Capadocia, Asia y Bitinia, 2. Y aquí empiezan los problemas. Elegidos. ¿Qué querrá decir con elegidos, hermano? Pues precisamente eso, elegidos. Cuando alguien elige y selecciona entre muchos algo, ¿o no quiere decir eso, elegidos? Pero me gusta porque Pedro va a hablar, no desarrolla la doctrina de la predestinación, pero va a hablar de esa doctrina que es tan rechazada en este momento. Tan rechazada en este momento, la doctrina de la predestinación, tanto que nosotros los predicadores, cuando tocamos la doctrina de predestinación, casi nos disculpamos con el público, porque casi los estamos ofendiendo al decir que hay gente predestinada por Dios para salvarse. Casi pedimos disculpas antes de empezar a desarrollar la predestinación. Y me llama la atención que Pedro no pide disculpas, sino que va como va, elegidos y predestinados, y además según la presciencia de Dios. Pero es que mire, hermano, usted tiene que entender que Dios es soberano. No. Aparte de eso, a Dios le plació así elegir a unos y dejar a otros. ¿De acuerdo? No entienda usted esto como la predestinación doble. La predestinación doble, Dios predestinó a algunos para ser salvos y Dios predestinó a otros para que se vayan al infierno. No. Todos estaban destinados a ir al infierno. ¿Están de acuerdo en eso? Romanos 3. No hay uno que busque a Dios. Hermanos, y al no haber uno que busque a Dios, ¿a dónde van? Bueno, ¿eso es justo o no es justo? ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es justo que se vayan al infierno? Bueno, es justo. Y luego Dios, en su misericordia, hace justicia con algunos, los que el Padre le dio. Hace justicia con algunos y los salva. Unos reciben misericordia y el resto, ¿qué recibe? Justicia. ¿Es así o no es así? Porque luego te dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios deje que unos se vayan al infierno y otros no? Eso no es justo. Es justo. Todos reciben, la mayoría recibe justicia, pero unos cuantos reciben misericordia. No, ese no es un Dios bueno. Para mí que es súper bueno, porque todos merecían irse al infierno. ¿Te está entendiendo? Doctrina de la predestinación. Bueno, elegidos, hermano, la palabra es eclectos. Elegidos es eclectos. De ahí viene la palabra eclesia, y de ahí viene iglesia. Elegidos para salir del mundo, eso significa iglesia, eclesia, eclectos, elegidos según esta palabra es proginoscos. Proginoscos no es una palabra que hace pensar que Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro. Proginoscos quiere decir que Dios estableció una relación de amor con algunos antes que nacieran. ¿Me dejo entender? Recuerden que la palabra conocer es Adán conoció a Eva. ¿A qué no la conocía? Pues andaban en el parque. No. La conoció, tuvo intimidad, la amó. Palabra conocer es afectiva, no es conocimiento intelectual. ¿Estamos entendiendo ahí? A los que antes conoció, estableció una relación de amor con ellos antes de que el mundo se formara y el cosmos existiera.
¿Y los otros? Justicia de Dios. ¿Y los otros? Misericordia de Dios. ¿Dios es malo? Es misericordioso. Pasamos las diapositivas, por favor, de elegidos, eclectos, de donde viene la palabra iglesia. Eclectos. Elegidos. ¿Qué otro nombre podemos, qué otra asignación tiene? Selecto, favorecidos, elegidos o escogidos, por donde usted le busque. Ponme la fotografía donde están jalando a un. Elegido quiere decir esto, ¿o no? ¿Qué otra cosa quiere decir elegido? Que Dios seleccionó, amó, conoció y mandó a su Hijo morir por aquellos que Él conoció antes que el mundo fuera. Con amor eterno te he amado. ¿Qué quiere decir elegir, seleccionar? Quiere decir esto. Regresemos a la diapositiva de eclectos. Elegidos, seleccionados. ¿Están de acuerdo ahí, hermanos? Según la proginoctos, la presciencia, ahorita vemos qué es eso. ¿Dios puede seleccionar a alguien antes de que nazca? La Biblia dice que sí. Mi sentido común dice que no. Y hay gran cantidad de versículos que dicen que Dios predestina. Bueno, más bien, hay 6 versículos en la Biblia que usa la palabra directa predestinación. La palabra es proorizo, que nuevamente es elegir, seleccionar. ¿También ahí? ¿Cuántas veces existe? ¿Les dije cuántas? 6. Pero hay una gran cantidad de palabras que dicen elegidos. ¿Está bien? Y esta palabra elegidos es más abundante que proorizo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Miren, la palabra eclectos, elegidos, aparece muchas veces, y la palabra proorizo, predestinado, aparece 6 veces. Pero si usted suma mucho o suma ellas, Dios está hablando que Él selecciona a alguien. ¿Cuál es el problema si es Dios? ¿Es soberano o no? ¿Tiene derecho? ¿Están recibiendo en justicia los que no son iluminados? No, están recibiendo justicia. Bueno, eclectos. Por ejemplo, Romanos 8, 28, 30, ¿les parece? Romanos 8, 28, 30, ¿qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, según el propósito. 8, 29. Porque a los que antes conoció, amó. ¿Antes de qué? Antes de que se convirtieran aquí en la tierra. Antes de la fundación del mundo. También los proorizo, que es una palabra muy similar a eclectos, que es elegidos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Quiero decirle que la Biblia habla de predestinación. ¿Por qué queremos maquillarla? Le voy a decir esto porque esto originó concilios. Esto originó concilios. Reunión de gente docta para ver esto. Porque a los que antes conoció, amó, también los eligió, proorizo, predestinó, para que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos. 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Una cosa es llamar y otra cosa es escoger, ahorita lo vemos. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinación. Una palabra y un tema que cuando un teólogo lo toca casi pide disculpas, no se vayan a ofender.
No se vayan a ofender si aquí alguno se enoja contra el Creador y le dice, ¿por qué unos no y otros sí? No eres justo. Cuando Él debe decir, no sé por qué, pero yo que soy salvo te agradezco. Bueno, Efesios 1, 4. Hay muchos, hermanos, pero el tiempo no da. Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes, el tiempo, ¿cuándo fue eso? Antes de que tú hicieras tu decisión por Cristo, no, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si esto no es predestinación, entonces ¿qué es? ¿Qué otro nombre es esto? 1:5. En amor, habiéndonos, otra vez aquí es proorizo, para ser adoptados hijos suyos por medio de decir. ¿Y por qué Él unos sí y unos otros no? Según, ¿eso qué quiere decir? Según el afecto de su voluntad. Porque Él quiso así. Esa es soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él así quiso. ¿Podrá el alfarero, el barro, altercar contra el alfarero? No puede. La doctrina de la predestinación produce escozor en muchos, no sé por qué, les molesta mucho, pero es bíblica. Y le da más honra y gloria a Dios que el arminianismo, semipelagianismo y pelagio, que vamos a ver ahorita. ¿Sí le interesa conocer estos personajes y estas posturas? Bueno, seguimos a la diapositiva de eclectos. Entonces, elegidos, hermanos, vamos a Mateo 20:16 porque quiero dejarles claro esto. Mateo 20:16 dice, y los primeros serán los postreros, y los primeros porque hay muchos llamados y pocos escogidos. La palabra es diferente. La palabra llamados es clectos, no eclectos. Muchos son los clectos, que es clectos, invitados. Pase usted por acá. Voy a hablar y quiero que mucha gente oiga. Todos están invitados a la cena. ¿Sí? Clectos, invitados. Pero pocos van a ser escogidos. Eclectos. Escogidos. Es la misma palabra de escogidos. ¿Se está entendiendo, hermanos? Muchos son los clectos, más pocos los eclectos, escogidos. Quiero irme más despacio, hermano, porque son términos difíciles y es mucha información. Pero usted después en casa empieza a ver cada concepto y lo desarrolla. Perdóneme que vaya a 100 por hora. Sobre todo en este tipo de cosas. Eclectos. Entonces, ¿qué dice primera de Pedro? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Dice, eclectos, que quiere decir elegidos según la proginoscos. Pasemos a la diapositiva de proginos. Según la presciencia, ¿de acuerdo? No, la otra, hermano, proginautos. Presciencia, proginoscos. Algunos dicen que proginoscos es que Dios puede ver el pasado, presente y el futuro. Y entonces Él sabe en el futuro que hay algunos hombres que tienen algo bueno en sí y entonces los elige por su presencia. Como su mirada es atemporal, o sea, Él puede ver el futuro, vio que en el futuro había unos que no eran tan malos, no eran tan rojos, tenían algo de azul. Y Dios los elige para que ellos lo sigan.
Eso le llaman proginoctos. Pero proginoctos no es eso. Proginoctos es esto: determinación de parte de Dios de tener una relación con algunos individuos, algunos basados en su plan eterno. Eso es proginoctos, ¿sí? Es una relación predeterminada en el conocimiento de Dios, una relación de amor, proginoctos. Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí antes que nacieran los gemelos. ¿Eso qué es? Proginoctos. ¿Con quién? Con Jacob, que era un canijo. Era un mentirosón. Pero bueno, todos son mentirosos, todos están, Romanos 3, ¿no? Apartados del Señor. Pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En uno hice misericordia y en otro hice justicia. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Por qué? Porque es Dios y porque es amor, y Él quiso mandar a su Hijo por algunos. Por eso es que algunos predicadores piden disculpa cuando enseñan la predestinación. Y usted puede ver en internet todos los insultos que llevan los que tienen esta doctrina de la predestinación, porque es más popular y apega más a la carne el arminianismo y el semipelagianismo. La presciencia, y aquí están todos los versículos, no da tiempo, hermano. Usted en su casa desarrolla el tema. Predestinación, y hay otra palabra que es predestinación, que les dije que es proorizo, que es muy semejante a eclectos. ¿Y qué quiere decir proorizo? Que la palabra predestinación, decidir, designar de antemano, decretar desde la eternidad. Hay un problema en que Dios decrete desde la eternidad a quién va a amar y a quién le va a dar justicia y a quién misericordia. ¿Hay problema con eso, hermano? Si hay problema con eso, usted no está entendiendo que Dios es soberano. ¿Sí? Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora sí usted puede entender mejor el primer versículo. Hermano, no se asuste, hoy nada más vamos a ver 2 versículos, nada más 2 versículos, porque me quise detener en esto para desarrollar las doctrinas. Elegidos según, ¿esto qué es, hermano? Eclectos, donde viene la palabra eclesia, iglesia. Según la proginoctos, relación íntima de Dios con algunos. Del Dios Padre, en santificación del Espíritu, en santificación del Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de la salvación, mis hermanos? La salvación es resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Santificados, hermanos, por el Espíritu Santo. Bueno, a los que Dios conoció, amó, santificó. Dice el libro de Efesios que Dios los selló. No sé si en las moléculas de sus células, no sé si en el nucleolo o en el DNA de las células o en su espíritu. En eso estamos sellados. ¿Sellados por quién? Por el Espíritu Santo. Y Él va a hacer la obra santificadora en nosotros que va a culminar en la salvación. ¿Se entendió? La obra santificadora del Espíritu Santo que va a terminar en salvación. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Se está entendiendo hasta ahí? La obra santificadora. Ahora, hermanos, fíjense. Aquí hay un tema fino, a ver si lo captan, hermanos. En el tema de la salvación, de decidir por Cristo, solo Dios actúa, porque el hombre está muerto.
Lázaro, ven fuera. Maestro Yahie de... El calvinista, que es agustinianista. Algunos creen que el calvinismo nace con Calvino. No, eso viene de Agustín de Hipona. Lázaro, ven fuera. Agustín dice, y Calvino dice, y todos los seguidores, que el Lázaro no puede levantarse porque está muerto. ¿Correcto? Pelagio, ¿qué dice? Que el hombre no está muerto. Alguien dijo que está muerto, pero él sí puede pararse cuando oye la voz. Los semipelagianos, ¿qué dicen? ¿Y qué dicen los arminianos? Eso se los cuento más al rato. ¿Sí? Elegido según la presencia de Dios, ya dijimos, Padre, en santificación del Espíritu. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. Ahora, en cuanto a tema de salvación, hermanos, el hombre no puede hacer absolutamente nada. En cuanto al tema de santificación, el hombre actúa con el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que va a terminar la obra. ¿De acuerdo? Porque si fuera nada más, yo me quedo sentado. Hermano, ¿por qué no ha dejado ese vicio? Es que Dios no ha actuado. Esa doctrina se llama pietismo, quietismo, de estarse quieto, que Dios hace todo. Pues si Dios tiene poder a sustituir, ¿para qué dejo de tomar? Hasta que Dios me quite el vicio. Y se llega a la doctrina del quietismo, que no es bíblica. O sea, en el hecho de que tú conoces a Cristo, la salvación, tú no tienes nada que ver porque estás muerto. Pero en la obra santificadora, el Espíritu pone en ti el querer como Él hacer. ¿Me dejo entender? Si no caeríamos en el quietismo de, bueno, que haga el Espíritu Santo todo, ¿no? Pues, ¿para qué me esfuerzo? Esfuerzo en la gracia. Bueno, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí el autor Pedro está haciendo una metáfora de cuando Moisés en el libro de Éxodo rocía al pueblo. Los rocía en un símbolo que Dios los va a liberar. Y el pueblo se compromete a obedecer. ¿De acuerdo? Así también nosotros tenemos el pacto eterno de Cristo y estamos comprometidos a obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un verdadero creyente que ha sido salvo va a obedecer a Cristo, ¿sí o no? Aunque no de manera perfecta. ¿Estará de acuerdo conmigo? ¿O usted sí obedece a Cristo de manera perfecta? No, pero ahí va usted. Me imagino a papá caminando, ¿no? Y el niño chiquito, pues de año y medio, ¿a qué edad empiezan a caminar? Al año. Hay unos que ni han aprendido todavía, ¿no? Empiezan a caminar y ahí va el niño, ¿no? Ahí va el niño atrás dando tumbos y se va cayendo, pero va siguiendo a su papá. Va en el camino, va en obediencia, no perfecta. Ahí va dando tumbitos, pero va en la senda estrecha, dirigiéndose a la puerta angosta. Y hay quienes corren muy rápido y aprenden a caminar muy rápido para caer en el infierno. ¿Me entendió la metáfora? Entonces, elegidos, rociados por la sangre de Cristo y obedeciendo a Cristo, tal vez y por supuesto no de manera perfecta, pero deseando obedecerlo. ¿De acuerdo? Bueno, gracia y paz os sean multiplicadas. Correcto. Llegamos al tema que quiero desarrollar, hermano. Hay normalmente 3 o digamos 4 posturas. Hay una diapositiva ahí, hermano, de las posturas históricas. ¿Sí le hiciste, hermano, la última?
No. No. Sí. No. Ok. Te mandé al último, creo que ya estabas durmiendo. Bueno, hay 4 posturas básicas: Pelagio, semipelagianos, calvinistas, o dijera yo agustinianos, porque el calvinista viene de Agustín. No es que sea un copia y pega, pero en las cosas esenciales coincidían. Y arminianos. ¿Han oído esos nombres? Calvinista, arminiano, Pelagio. ¿Quién es Agustín? Agustín es el que desarrolla gran parte de la doctrina cristiana con una inteligencia sobrenatural. Agustín dijo, y en sus libros hay una frase que es muy famosa que dice: Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que pides. Pídeme lo que quieras, me pides santidad, dámela. Me pides que yo sea íntegro, que sea yo obediente, dámelo, porque yo no puedo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo eso? Aparece un monje en la época de Agustín que conoció a Agustín llamado Pelagio. Pelagio dice: no, pero ¿cómo está eso? Eso no suena lógico. Lo que suena lógico es que Dios te va a pedir algo que sí puedes dar. ¿Cómo le vas a pedir a un niño de 3 años que desarrolle un teorema? ¿Cómo le puedes pedir algo que no puede? Pelagio dice: el hombre sí puede. Tan puede que ni siquiera necesita a Dios para poder. Para Pelagio, el pecado original de Adán y Eva no afectó al hombre, solo afectó a Adán y a Eva. Y el hombre nace bueno y puede buscar a Dios sin necesidad de Dios. Esa es la postura pelagiana, antiagustiniana. Agustín dice: el hombre nace muerto en pecados y delitos. O sea que el calvinismo no nace con Calvino, ni siquiera a los 5 puntos Calvino ya había muerto. Es declarado hereje, Pelagio. Muere en el siglo IV. Pero del siglo IV hasta el siglo XVI, que es la protesta, se fue fragando otra doctrina llamada semipelagiana. Y no crea que aquí existió un monje en que se llamara Semipelagio. No, tomaron cosas de Agustín y tomaron cosas de Pelagio para hacer el semipelagianismo, que no es arminianismo. ¿De acuerdo? Le digo a Dios que me ayude, porque son temas difíciles. Bueno, se los voy a leer así más. Pelagio, un monje inglés asceta del siglo IV y V, conoció a San Agustín de Hipona. Él decía que las personas logran su propia salvación sin la ayuda de Dios. El pecado original solo afectó a Adán y Eva. Fue declarado hereje en el año 418. El semipelagianismo se viene formando de agustinianismo y de pelagianismo. ¿Qué piensa el semipelagiano? No confundir con el arminianista. El semipelagiano dice: el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede completarla él mismo. ¿Qué piensan los semipelagianos? Dentro de ellos los católicos y muchos otros grupos que mencionaré. El semipelagiano dice: el hombre puede iniciar, dar el paso
hacia la salvación, pero no puede completarla sin la ayuda de Dios. ¿Se está entendiendo? Porque para los semipelagianos, el pecado original afectó al hombre, pero no tanto. Lo dejó enfermo y gravemente herido por el pecado, pero no muerto. Entonces el hombre puede en esa enfermedad decir, ayúdeme. Calvino dice, no puede porque está muerto. Los semipelagianos dicen, está grave, no puede ni tomar su medicina el pobrecito. Y entonces a alguien le tiene que dar medicina cuando él la pida, porque no está muerto. Está gravemente herido. Puede iniciar su salvación, pero no puede completarla sin la ayuda de Dios. Porque el hombre no está muerto, está gravemente afectado. ¿De acuerdo? Así más o menos en términos. El arminiano es diferente. Jacobo Arminio. La postura de los arminianos es de que el hombre sí está muerto, más bien muerto, gravemente herido por el pecado. Pero Dios tiene una gracia previniente. Ese término no sé de dónde lo sacó, no está en la Biblia. Dios tiene una gracia previniente en el cual Dios sabía quiénes tenían, no eran rojos, sino tenían puntitos azules, no eran tan malos. Y Dios le da una gracia previniente que hace que él quiera volverse a Dios. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Esta gracia previniente que Dios destina hace que el hombre se quiera regresar a Dios. Y entonces Dios con su gracia lo toma, siempre y cuando él no se resista, porque él tiene la capacidad de resistirse con su poderoso libre albedrío. Voy a explicarlo otra vez. ¿Sí? Los semipelagianos dicen, el hombre puede iniciar su salvación. Arminio dice no, porque está muy grave. Pero Dios manda una gracia previniente en los que vio que no eran tan malos en el futuro, que los hace sensibles a la gracia salvadora. ¿Sí? Llega la gracia salvadora y los quiere tomar, pero ellos pueden decidir si se agarran de Dios o no, pueden resistir la gracia con su libre albedrío. Se ve la diferencia entre arminianos y semipelagianos, que están muy pegados. El semipelagiano sí puede iniciar su salvación sin nada de gracia. Los arminianos dicen, Dios como que manda algunos polvos así, que hace que este hombre se vuelva sensible, y después de que se vuelve sensible, Dios envía su gracia, que no es irresistible, sino una gracia resistible, que él la puede resistir con su libre al decir, no te necesito. Sí me sensibilizaste, pero no te necesito. Ahí por favor a un lado, porque yo soy libre de elegir mi libre albedrío. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen los calvinistas? Bueno, los calvinistas dicen que el hombre está muerto y que el hombre no puede resistir la gracia con su libre albedrío, porque su libre albedrío siempre será malo por su naturaleza. Tiene que ser la gracia irresistible de Dios que a un muerto te levanta y te dice, Lázaro, ven fuera. Y estando muerto, lo oyes. Ahora sí, los semipelagianos dicen que Lázaro, que está ahí en la tumba, no está muerto, que él puede iniciar la salvación, empezar a mover la roca, y entonces Dios le ayuda a mover la roca y sale ya con sus vendas. ¿Sí? El arminiano dice que Dios envía esos polvos, así esa gracia previniente a la cueva, y entonces este hombre empieza a incomodarse por estar enfermo, y entonces Dios envía un ángel salvador, pero ese hombre se resiste o no se resiste.
dependiendo de su albedrío. ¿Quedó? ¿Qué dicen los calvinistas? El hombre está muerto, no puede resistir la gracia, porque la gracia es irresistible. Porque si te lo dejamos a tu libre albedrío, nunca te vas a salvar, porque eres malo. En cambio, la gracia es irresistible, te toma, te va moldeando. ¿Han visto que Dios dice, Dios es un caballero y respeta tu decisión? Eso no es cierto. Si Dios respetara tu decisión, ninguno se salva. En el siglo XVI se dio una gran controversia, porque todas las iglesias eran de corte calvinista. Arminio, que había estudiado, Jacobo Arminio, un holandés que había estudiado calvinismo, en una iglesia de calvinismo, dice no, está mal, y inventa la gracia previniente, que les acabo de explicar. Se armó una gran pelotera, hermanos, un gran problema que requirió que se hiciera un sínodo, el sínodo de Dordrecht en Holanda, donde los arminianos presentaron 5 puntos. El concilio se llevó en 1618 al 19, 7 meses, y ahí declararon con 5 puntos que los arminianos eran herejes. Es más, los persiguieron. ¿Sí? Extrañamente, hoy el 98% de iglesias protestantes son arminianas. ¿Sí? Dios les da una gracia, los inquieta, ellos ven a Dios y dicen, sí, decido seguirte, Señor. Y ellos creen que la salvación es por obras, no por gracia. Y se confunde. Quisiera desarrollar el tema en un seminario, pero es una predicación. Semipelagianismo y pelagianismo, controversia, arminianismo. Sí le hiciste, hermano. Gracias, hermano, perdón. Arminianismo, calvinismo, dio origen al sínodo de Dordrecht. Hay una diapositiva donde están los 5 puntos calvinistas y los 5 arminianos. En el concilio de Dordrecht, el concilio de Dordrecht quiero decir que Arminio murió un año antes del concilio de Dordrecht. Ya no estaba, pero fueron sus 5 seguidores que propusieron esto. Para ellos, bueno, primero para el calvinismo, que es agustinianismo. Agustín dice en Romanos 3, y de acuerdo a la Biblia, el pecado afectó tanto al hombre que éste no puede buscar o agradar a Dios, al menos que Dios se lo conceda. Esta depravación total es que el hombre está muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer? ¿Qué dice el arminianismo con el libre albedrío? ¿Sí lo puedes ampliar así como les hice ahorita? Libre albedrío, el hombre puede escoger, buscar o rechazar a Dios sin la ayuda de Dios. Bueno, el arminianismo dice que hay una gracia previniente, ¿no? Que sensibiliza a los hombres que Dios conoció que no eran tan malos, y entonces el hombre con su libre albedrío puede escoger a Dios. El libre albedrío, hermano. Tu decisión, tu capacidad de decidir de una cosa u otra. Me acuerdo la escena de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan? Cuando ella llega a ese País de las Maravillas
y hay dos caminos y no sabe cuál elegir. Y entonces hay un gato del sombrero arriba y le pregunta cuál es el camino a seguir. Y el gato dice, pues depende a dónde quieras ir. Y Alicia le dice, pues no sé a dónde ir. Entonces da igual el camino que quieras agarrar, no importa porque no sabes a dónde vas. Así es el libre albedrío. Si Dios nos deja decidir, decidiremos mal, porque estamos muertos en pecados. ¿Usted cree que un tigre va a decidir comer alpiste? Le pone alpiste y le pone carne jugosa. ¿Qué libre albedrío tiene el tigre? Tiene el libre albedrío de decidir de acuerdo a su naturaleza. O sea que el tigre tiene libre albedrío, pero no tiene libertad. Porque si él tuviera libertad, podría también elegir de vez en cuando el alpista. Pero su libre albedrío no es libertad. Solamente decide de acuerdo a su naturaleza. Y un hombre muerto está muerto. Arminio dice que un hombre puede decidir bien o mal. ¿Se ve la diferencia, hermanos? El muerto, pues ya que lo entierren, hermano, porque ese muerto va a apestar. A menos que Dios le diga a Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Bueno, tenemos que seguir. Elección incondicional. Calvino dice que Dios predestinó salvar a unos con su misericordia y a otros que les cayera la justicia de Dios. ¿Es correcto? Es lo que Calvino dice. O sea, es una expiación limitada. ¿Limitada a quién? A los que Él amó, conoció antes que el mundo fuera. ¿Bien? ¿Qué dicen los arminianos? Elección condicional. Dios murió por todo el mundo, ¿sí? Y algunos van a decidir por Dios. Esos algunos son los que recibieron una gracia previniente de Dios que los sensibilizó y con su libre albedrío y sin resistir a la gracia tomaron salvarse. Aquí el que decide la salvación es el hombre, no Dios, en el grupo arminiano. Aquí el que decide salvarse es porque hay algo en ese hombre que no está muerto que decidió salvarse. Achiquítala. Elección incondicional. Perdón, miren, elección incondicional es que todos están muertos, todos merecen morir. No hay una condición buena en nadie en que merezca ser salvado. ¿Sí? Elección incondicional. No hay una condición en el hombre para que sea salvado. Simplemente se salvan algunos que Dios amó. ¿Sí? Elección incondicional. Vete a la izquierda, hermano. Elección condicional. Hay algo en algunos que no son tan azules, no son tan rojos, tienen algo que Dios en el tiempo dijo, esos no son tan malos y a eso los elijo. ¿De acuerdo? Achiquítala. Bueno, expiación limitada. Dios murió por los que el Padre le dio al Hijo. ¿Sí? ¿Se entiende, hermano? Expiación limitada. Dios murió no por todo el mundo, por algunos. Expiación universal. Dios murió por todos y algunos que quieren agarrar con su albedrío, salvarse bien y otros que no se quieren salvar. Aquí el soberano es el hombre. Seguimos. Achiquítala. Gracia resistible y gracia irresistible. La primera, la irresistible. Gracia irresistible. Cuando Dios te toma, hermano,
No te puedes resistir. ¿Cómo es que un hombre tan profano, que estaba buscando siempre ridiculizar las cosas de Dios, de pronto metanoia, cambia, nace de nuevo? No se pudo resistir. Si lo que estaba haciendo era estar en contra de Dios. Y de pronto algo cambió en su mente y la cruz se convirtió en todo. ¿Qué pasó? No me pude resistir. Tenía yo fundamentos filosóficos o sociológicos, antropológicos, para resistir a todos los religiosos, y de pronto, gracia irresistible, creo. Arminio dice: no, con tu libre albedrío sí puedes resistir la gracia, puedes decirle no al Señor. Gracia resistible, arminianismo. ¿Se dan cuenta la diferencia? La perseverancia de los santos. El que comenzó la buena obra, dice Calvino, la terminará hasta el día del fin. El que te apartó de antes de que el mundo fuera, te va a perfeccionar hasta el día de la glorificación. La salvación no se puede en el que es salvo. En el que no es salvo, pues obviamente nunca fue salvo. Iba a una iglesia, pero no era salvo. Y Arminio dice que la salvación sí se pierde. Muchos, por no echarle ganas, no perseveraron, y no hubo perseverancia de los santos. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Achiquítala. Esto fue catalogado como herejía en el concilio de Dordrecht. Esto no es bíblico. Esto viene del semipelagianismo. Hoy en día, el 90% de las iglesias, 95% de las iglesias protestantes son arminianas o semipelagianas, sin saberlo. ¿Por qué creen que van a hacer se van de rodillas de aquí hasta no sé dónde? Tienen que hacer ciertas cosas para pensar que son salvos, porque son semipelagianas y otras arminianas. Y nosotros estamos aquí en un 4% que creemos que Dios es soberano. Y esto es lo común. Bueno, hay gente que no sabe ni dónde está, ¿sí? Y no le interesa saber dónde está, porque dice: yo no soy ni arminiano ni calvinista, yo soy cristiano. Pues sí, pero ¿en qué crees? En Cristo, sí, pero ¿en qué crees? ¿Cómo actúa Cristo en ti? ¿Por qué crees que eres creyente? ¿Por qué tu mamá no es creyente? ¿Por qué? Es que ella se resiste. Hermano, Dios es soberano. Cuando pasa algo duro en nuestra vida, decimos: Señor, te descuidaste. Arminianismo. Cuando eres agustiniano, calvinista, dice: Señor, ni una molécula de un átomo está loca. ¿Qué es eso? Está fuera de tu control. Ni una molécula de este universo es una molécula suelta. ¿Qué es una molécula suelta en términos científicos? Que no está sujeta a una ley. Todas las moléculas atómicas de este universo, de esta tierra, están sujetas a Dios. Si hubiese solo una molécula suelta y loca, probablemente las promesas de Dios no se cumplirían. Y se lo pongo con un ejemplo que escuché apenas, que dice, este ejemplo esta ilustración no la conocía. Vean, dice así. No se han cansado, ¿no? ¿Verdad?
esta soberanía de Dios. Dice, a falta de un clavo, el zapato se perdió. A falta de un zapato, el caballo se perdió. A falta de un caballo, el jinete se perdió. A falta de un jinete, la batalla se perdió. La batalla se perdió y se perdió la guerra. Todo por un clavo. De pronto, alguien llega a conquistar el mundo, a América Latina, pero de repente una bacteria coge su pulmón y este conquistador se muere y la historia cambió. Si una molécula no estuviese bajo el control de Dios, esto interrumpiría el plan de Dios, el cual todo tiene bajo su control. Ni una hoja del árbol cae sin su consentimiento. Pero hermano, hay millones de árboles en la tierra. ¿Y cada árbol cuántas hojas tiene? Pues ni una de ellas cae sin el conocimiento de Dios. Ni una molécula está suelta del poder de Dios. ¿Acaso crees que Dios se descuida cuando te pasa algo? ¿O será para tu propio bien a los que están en Cristo Jesús? Señor, tanto que te oré y mira, ya ves, te descuidaste, ya está grande el hombre, tiene canas, viejito, y luego amanece de malas. Hermano, la soberanía de Dios, ninguna molécula está suelta del poder de Dios. Todo fue hecho de ex nihilo, de la nada, de la palabra de Dios. Al ciego Dios le dice, ve, y sus ojos se reestructuran. Al leproso que está por perder la piel, le dice, sé limpio. Y la materia obedece al logos de Dios. Confía en el Señor, hermano. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, habla de la omnisciencia de Dios y que Él nos eligió antes que el mundo fuera. Y Él eligió a los que quiso elegir y a los que no recibieron justicia. Los demás recibieron misericordia. ¿Está bien, hermanos? Ahora, nada más, tengo un minuto, dice. ¿Quiénes son los teólogos que han estado al lado del agustinianismo? Pues el mismo Agustín, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards. Del otro lado, arminianos, Pelagio, Erasmo de Rotterdam, Melanchthon, Wesley, Arminio. Pregunte usted cuáles son los grandes teólogos, los 10 mejores teólogos de todo el mundo, y seguramente la lista se va a ir del lado de los teólogos agustinianos. Iglesias calvinistas en este tiempo son las presbiterianas, congregacionales, reformadas, bautistas reformadas, arminianas, iglesias metodistas wesleyanas, pentecostales, la mayoría, evangelio cuadrado, asambleas de Dios, menonitas, iglesias católicas ortodoxas. Solamente para que tenga una idea, no estamos aquí satanizando a nadie, que cada quien crea lo que quiera creer, ojalá sea en base a la Escritura. ¿Cuál de estas dos doctrinas le da la gloria a Dios? ¿Y cuál le da la gloria al hombre? Y decida usted. ¿De acuerdo, mis hermanos? Solo vimos 2 versículos de Primera de Pedro, capítulo 1 y 2. El próximo domingo desarrollaremos el capítulo que está pendiente. Hermanos, les di solamente un pellizquito de esto. Era para desarrollar punto por punto con versículos. No da el tiempo. Usted en casa va a volver a tomar los puntos y profundizar en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie. Señor mi Dios, hemos pedido antes de exponer este tema
que no queremos causar división en tu pueblo, pero sí estamos comprometidos a exponer tu verdad. ¿Quiénes somos nosotros? Solamente gente que quiere interpretar tu escritura. Y hemos creído que lo que da honra y gloria a Dios absoluta son las doctrinas de la gracia. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo y de gloria. Señor, es difícil vivir en un mundo primero inconverso, incrédulo, y dentro de los creyentes todavía una gran división. Señor, ayúdanos porque no queremos causar división más en tu pueblo, pero sí estamos comprometidos con valientemente exponer tu verdad como lo hizo Pedro, a los elegidos, de la presencia de Dios, punto. Es como es. Señor, ayúdanos en la humildad, Padre, exponer tu palabra para que tu pueblo sea edificado y llevado a la verdad. Amamos a nuestros hermanos arminianos, creemos en ellos muy bien intencionados, queriendo agradar a Dios. Así que gracias por darnos la gracia para exponer un tema tan difícil como la predestinación. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hemos visto el capítulo 1, verso 1 y 2. El próximo domingo, hermanos, veremos el resto y completo del capítulo 1. Y así seguiremos con la carta de Pedro, que el Señor nos ayude. Les pedimos que compartan estos videos. Sabemos lo antipopular que es la doctrina agustiniana y las doctrinas de la gracia, pero Dios nos mandó a ser valientes. Entonces, de esa manera, hermanos, pedimos que compartan estos videos y que estudien, por favor. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, la bendición arónica, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Que el Señor los bendiga, hermanos que nos ven en internet. Que el Señor les bendiga y les siga poniendo en ustedes el deseo de conocer siempre la verdad. Nos estaremos viendo el próximo domingo. Hasta entonces, mis queridos hermanos. Amén.